Hola a todos, en este video veremos el resumen de clases sobre análisis de posición por métodos iterativos. Exploraremos el método de Newton-Raphson y veremos una aplicación para el mecanismo de 4 barras. A continuación vamos a explicar en qué consiste el método de Newton-Raphson con la siguiente figura. Supongamos que tenemos una función cualquiera que es derivable y a la cual le queremos encontrar sus raíces. En este caso las raíces son el punto de corte con el eje horizontal o el eje X. Si tenemos la función, vamos a partir de lo que se denomina un valor inicial o el valor semilla, que es un primer valor de prueba. Al evaluar ese valor, pues verificamos que no es 0, nos da un valor de la función diferente de 0. Y la estrategia es encontrar el siguiente valor de prueba de x. En este caso, el método de Newton hace uso de la derivada, en este caso definida gráficamente como la pendiente de la recta tangente a la función evaluada en ese punto. Y encontramos entonces la intersección de esa recta tangente con el eje X. La intersección de la recta tangente con el eje X va a ser nuestro siguiente valor de prueba, en este caso el valor de x1. Vemos aquí que para ese nuevo valor de x1 nuevamente no es 0, pero en este caso el valor de la función es menor al valor inicial, es decir, tenemos un proceso en el cual hay convergencia. Este proceso hay que repetirlo varias veces hasta que finalmente, cada vez que vamos repitiendo, nos vamos acercando mucho más al valor de nuestra raíz, que es el valor deseado de la raíz. Como cualquier método numérico, no vamos a llegar nunca al valor exacto, así que debe haber un criterio de interrupción de la iteración para definir a partir de ese valor, de esa interrupción, cuál es el que consideramos nosotros como nuestro valor de solución para este problema. Aquí en este caso veremos que la forma para determinar el valor siguiente de x en la forma escalar es esta fórmula, es decir, el valor siguiente se puede construir a partir del valor anterior menos el valor de la función sobre la derivada de la función evaluada en ese punto, que es geométricamente lo que tenemos aquí. Una de las ventajas del método de Newton-Raphson es la convergencia es bastante rápida, es decir, se requieren muy pocas iteraciones para llegar a la raíz de la ecuación que queremos resolver, pero es muy dependiente de la escogencia del valor inicial. El valor x0 es fundamental en que la solución converja. Claro, esto depende mucho de las características de la función que estemos trabajando. Vamos a ponerles un ejemplo. Supongamos que en vez de coger este valor inicial, escogemos un valor como este, como valor inicial. Entonces, al hacer la primera iteración, vamos a encontrar que esta sería la recta tangente y nuestro siguiente valor de x, que sería este, me lleva a este punto y este punto me devuelve recta tangente otra vez a un valor x0 o un valor muy cercano, lo cual me va a repetir este bucle continuamente y no voy a salir de aquí. Vemos aquí en este caso llego a un punto en el cual no hay convergencia en la solución y por lo tanto no voy a encontrar una raíz, porque básicamente aquí en esta zona de la función pues no se llega a ninguna raíz. Y este tipo de situaciones son las que hay que evitar, en este caso con este método, haciendo una adecuada escogencia de los valores iniciales. Generalmente el problema que tenemos es que generalmente cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones no lineal no tenemos esta visualización de la gráfica, o cuando ya tenemos un sistema de más de 2 ecuaciones, pues ya la visualización de la gráfica, digamos, no es práctica,
porque sería un sistema cuatridimensional que no vamos a poder visualizar. Entonces no tenemos la vista de cómo es el comportamiento de la función. Pero para el caso del análisis de posiciones de mecanismos planos, tenemos una ventaja, y es que conocemos la forma del mecanismo, y eso nos puede dar una idea muy clara de cuál puede ser los valores iniciales que vamos a utilizar para la solución. Hablando de nuestro caso, en este caso cuando queremos resolver análisis de posición para un mecanismo plano, la forma escalar no nos sirve, porque lo mínimo que vamos a tener van a ser dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo que utilizaremos es la forma vectorial. En este caso la forma vectorial equivalente de la ecuación que teníamos antes es esta. En este caso delta x, ahorita vamos a explicar qué es cada uno de estos términos. Delta x se construye a partir del vector x, donde el vector x es mi vector de incógnitas, x1, x2, xn. Depende del número de incógnitas que tenga mi sistema. El vector y, en este caso, es mi número de ecuaciones. En este caso, cada ecuación va a construirse como una función en x, tienen que ser de variables de x, y debo tener n funciones. Es decir, en esta clase de sistemas vamos a resolver sistemas que sean cuadrados. Igual número de ecuaciones, igual número de incógnitas para tener una solución única. Bueno, decimos una solución única, pero en este caso depende del tipo de funciones, porque hay funciones que tienen más de una raíz. Eso va a depender de el valor semilla que utilicemos. Y en este caso lo que equivaldría a la derivada, digamos, dividiendo, es esta matriz que tenemos aquí, que en este caso está inversa, y lo conocemos como el jacobiano de nuestro sistema, que es una matriz de derivadas parciales, en este caso que se construye a partir de cada una de las funciones evaluada en cada uno de mis variables. En este caso, los tres elementos básicos que necesito para construir mi solución son estos tres. Estos son mis tres elementos básicos. A continuación veremos el ejemplo del mecanismo de 4 barras para ver cómo vamos a obtener la información que necesitamos para la solución iterativa. Empezamos generando el lazo vectorial. En este caso utilizamos estos 4 vectores que tenemos aquí, que serían en este caso valores Z2, Z3, Z4 y Z1. Y a continuación vamos a ver unas ecuaciones que nos van a servir para encontrar de manera más robusta el número de variables asociadas a este sistema, teniendo en cuenta que ya para este caso conocemos nuestro número total de variables. Empezamos determinando el número de lazos, que en este caso es igual a la suma del número de juntas que tenga nuestro sistema, incluyendo juntas y semijuntas, menos el número de eslabones más 1. En este caso particular, el número de lazos va a ser igual a J1, que es 4, J2 es 0, menos 4 eslabones más 1. En este caso tendríamos un lazo, como lo que tenemos aquí. Y el número de variables sería igual a 2 veces el número de lazos más los grados de libertad que tenga mi sistema. En este caso el número de variables es igual a 2 más un grado de libertad. Entonces voy a trabajar 3 variables, que es lo que nos indica la regla de dedo. En nuestro caso particular, para el mecanismo de 4 barras que tenemos aquí, nuestras variables son θ2, θ3 y θ4, donde en este caso θ2 va a ser la entrada y θ3, θ4 van a ser nuestras incógnitas. En este caso entonces el vector x lo vamos a escribir como θ3, θ4. El vector y
lo vamos a escribir en función de las ecuaciones de posición que ya tenemos para este problema. Entonces simplemente es reutilizar las ecuaciones de posición. Tenemos R2 coseno de 2 más R3 coseno de 3 menos R1 C1 coseno de 1 menos R4 coseno de 4, y acá tendríamos en Y R2 seno de 2 más R3 seno de 3 menos R1 seno de 1 menos R4 seno de 4. Y finalmente vamos a escribir el jacobiano del sistema, que en este caso sería una matriz de 4 por 4. Sería una matriz de 4 por 4. Vamos a establecer aquí el tamaño de la matriz. Colocar aquí unas líneas de guía. Estas son opcionales. Simplemente en este caso es para mostrarnos los elementos que van a ser parte de esta matriz, y también como guía vamos a colocar las variables con respecto a la cual estoy derivando. En este caso por eso las coloco de otro color, para ayudarnos a la construcción del jacobiano. Entonces tendríamos el primer elemento, derivada parcial de la primera función y respecto a θ3, en este caso sería menos R3 seno de 3. El segundo elemento, el elemento 1, 2, en este caso sería derivada parcial respecto a θ4, y en este caso me daría ahora positivo R4 seno de 4. El elemento 2, 1, en este caso sería derivada parcial respecto a θ3, en este caso derivada de seno sería coseno, entonces sería R3 coseno de θ3, y finalmente tendríamos la derivada parcial respecto a θ4 de este elemento, que en este caso sería menos R4 coseno de θ4. De esta manera tenemos el jacobiano. El elemento que haría falta sería el vector semilla o el vector de valores iniciales para empezar la iteración, que en este caso es particular para las dimensiones del problema que vayamos a resolver. A continuación les voy a mostrar unas dimensiones particulares que vamos a utilizar para nuestro ejercicio numérico. Vamos a ver entonces un ejemplo ya específico de la aplicación de la solución de Newton-Raphson para este caso, para el mecanismo de 4 barras. Aquí tenemos un ejemplo del texto de Norton, este mecanismo que ya tiene unas medidas establecidas. El eslabón tierra mide 171 milímetros, el eslabón de entrada 116, el eslabón acoplador mide 108 y el eslabón de salida mide 110. Entonces lo vamos a trabajar en este caso en la herramienta Octave, que es compatible con MATLAB. También se puede trabajar en MATLAB, pero voy a mostrarles aquí en este caso de Octave. Ya tenemos aquí desarrollado el script. Vamos a ampliarlo un poquito para ir mostrando algunas partes del trabajo. Entonces después lo voy a regresar otra vez para ir explicando. Entonces, por ejemplo, esta primera parte sería definir las variables o parámetros del mecanismo, en este caso, parámetros del mecanismo, aquí está, que serían todas las longitudes fijas, R1, R2, R3, R4, el ángulo fijo, que en este caso es el ángulo de tierra, θ1. Recordemos que tenemos un ángulo θ1 que correspondería, en este caso, si trabajamos con el sistema de coordenadas X mayúscula, Y mayúscula, a este valor que tenemos aquí. Entonces lo ponemos, o lo pusimos en este caso en menos pi sextos, o sea menos 30 grados. Aquí convertimos enseguida el coseno de 1, seno de 1. Establecemos la posición para el análisis, que en este caso es el valor de θ2, que es este ángulo. Correspondería en este caso a 30 grados. Hacemos la conversión a radianes. Recordemos que MATLAB, en este caso Octave, que es equivalente, trabajan principalmente en radianes las funciones trigonométricas. Entonces siempre hay que hacer la conversión. ¿De acuerdo? Aquí se convierte enseguida en coseno y seno. Y aquí viene nuestro proceso de iteración, que es la parte aquí importante. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos una especie de switch. El switch lo ponemos en 0 y en este caso cuando lleguemos a la convergencia aquí cambiamos el valor del switch. Vamos a ver, y un contador que me contará, digamos, el número máximo de iteraciones para parar la iteración si se excede ese número máximo de iteraciones.
aquí algo muy importante es el valor semilla. En este caso el valor semilla es un vector que tiene que tener la misma estructura del vector x de nuestra función. Tiene que tener la misma estructura del vector x de nuestra función. Recordemos que el vector x era teta 3, teta 4, pero de acuerdo a los lazos vectoriales establecidos, me debe mostrar cómo deberían quedar los vectores del mecanismo. En este caso, fíjense que para la posición particular que queremos mostrar aquí, teta 3 por ejemplo debería ser un valor negativo, debería estar en el tercer cuadrante, correcto. Entonces vamos a ponerlo en esa ubicación. Por ejemplo, voy a poner aquí 225 y el teta 4 en este caso, como viene en esta dirección, debería ser, en este caso el teta 4 viene en esta dirección, debería ser un vector en el segundo cuadrante. En este caso vamos a colocarlo como 160 grados. Aquí ya tenemos con eso nuestro ciclo de Newton-Raphson. Vamos a verificar el ciclo. En este caso aquí definimos teta 3, coseno de 3, seno de 3, coseno de 4, seno de 4. Definimos el vector y, aquí está definido el vector y. Definimos el jacobiano, de acuerdo a lo que hicimos en clase. Y definimos la iteración, el valor inicial, el valor siguiente con respecto al valor inicial, que básicamente es jacobiano, inversa jacobiano por y. Aquí se coloca una estructura de decisión. En este caso, si la norma de y está por debajo de cierta tolerancia que definimos arbitrariamente, aquí es una tolerancia bastante bajita, paramos la iteración, ponemos el parada en 1, y si no, seguimos la iteración, por lo cual le agregamos al contador. Y aquí le vamos colocando en pantalla, digamos, los datos de la iteración. Esto es opcional. Realmente cuando nosotros trabajaremos con varias posiciones de mecanismos, realmente el mostrar esto en pantalla lo que va a hacer es llenarnos de datos en la pantalla, así que lo quitaremos normalmente. Aquí terminamos el ciclo de Newton-Raphson y luego hacemos un ploteo del mecanismo. En este caso utilizamos la función plot, y para que la función plot funcione lo que vamos a incorporar son dos vectores que nos van a dar las coordenadas de los pasadores del mecanismo. Entonces, por ejemplo, empezaremos en 0, 0, empezamos en el origen. Mi siguiente coordenada es R2C2, R2S2, y se dan separados porque primero se dan todos los vectores en X, todas las coordenadas en Y. Mi siguiente coordenada es R2C2 más R3C3 en X y R2S2 más R3S3 en Y. Y la última coordenada es R1C1 y R1S1. Listo. Con eso construimos las líneas del mecanismo. Ya lo que sigue es decoración. Por ejemplo, colocamos los pivotes fijos, es decir, las coordenadas de los pivotes fijos las colocamos en círculos de color rojo, triángulos de color rojo, perdón, y las coordenadas de los pivotes móviles lo colocamos como círculos de color rojo. Entonces vamos a correrlo. Vamos a primero reducir un poquito el tamaño de la letra para que no nos quede tan grande. Vamos a rodar esto un poquito y lo vamos a correr el resultado. Entonces, como ven ustedes aquí está pivote fijo, pivote móvil, y si ustedes pueden apreciar, el resultado es muy similar a lo que vemos en la figura, ¿no? Esta es la posición que queríamos encontrar. En este caso lo logramos en 4 iteraciones. Si se dan cuenta, ya las últimas 2 iteraciones prácticamente tenemos el mismo valor de las dos variables, así que podríamos perfectamente reducir el valor de la iteración. Si queremos encontrar la solución alternativa, es decir, la segunda posible solución de este problema, tendríamos que visualizar que en este caso los ángulos serían diferentes. Por ejemplo, en este caso voy a tomar esta otra alternativa, es decir, voy a cambiar la semilla, vamos a colocar estos dos valores, 0 aquí, voy a colocar aquí 70. Vamos a guardarlo y corremos la solución alternativa. En este caso aquí me plotea
las dos soluciones en conjunto. Fíjate, en este caso otra vez, en este caso me encontró que θ3 sería menos 25 y θ4 64. Esta es la segunda posible solución, es decir, que en este caso están ploteadas las dos alternativas de solución para el mismo mecanismo, para la misma entrada de posición. Este ejemplo se los voy a dejar en el catálogo para que ustedes lo puedan revisar y hacer cambios de acuerdo a lo que ustedes necesiten, para que puedan examinar el código y trabajar con él. Si tienen alguna pregunta, no olviden enviarla al foro. Sigan pendientes para más videos.